Se produjo un Big Bang cuando salió ChatGPT. La riqueza infinita que ofrece el lenguaje es la razón por la que muchos expertos creían firmemente que los ordenadores nunca se acercarían a entenderlo. Muchos de ellos han cambiado ahora de idea. Si yo tardo una hora en hacer algo que una inteligencia artificial puede hacer en un segundo, es terrorífico. No solo sentía que mis sistemas de creencias se venían abajo, sino que la raza humana entera parecía estar a punto de ser eclipsada. ¿Qué ha pasado realmente? Hasta ahora, la investigación en redes neuronales se centraba en problemas restringidos, entrenar una red para una tarea específica con una base de datos gigante de ejemplos. Esto se conoce como aprendizaje supervisado. Esto nos dio redes que podían clasificar imágenes o detectar spam, pero cada red era un silo aislado. No había razonamiento, porque el razonamiento conlleva una cadena de pensamientos, un proceso secuencial. Para resolver esto, primero necesitábamos enseñar a las redes neuronales a hablar. Echando la vista atrás, el origen está a mediados de los años 80. En un artículo inspirado de 1986, el investigador Michael Jordan enseñó a una red neuronal a aprender patrones secuenciales. Para darle memoria a la red, tomó la idea de cómo funcionan nuestras mentes, tener un estado mental continuo que nos ayuda a decidir la siguiente acción basándonos en lo que acabamos de observar. Añadió neuronas de memoria, llamadas unidades de estado, y las conectó a sí mismas en un bucle. Esto creó un estado mental que dependía del pasado y podía afectar al futuro. Había nacido la red neuronal recurrente. Entrenó a la red simplemente escondiendo la siguiente letra de una secuencia y pidiéndole que la adivinara. Y observó algo fascinante: las secuencias aprendidas no solo se memorizaban, se generalizaban. 5 años más tarde, Jeffrey Hellman llevó esto más lejos con una red de 50 neuronas y la entrenó en el lenguaje. No puso límites de palabras, simplemente aplicó una corriente de letras. La primera cosa interesante que observó fue que la red aprendía los límites de las palabras por sí sola. La incertidumbre era alta al principio de una palabra y disminuía a medida que la red adivinaba la estructura. Pero, ¿entendía la red el significado? Hellman estudió las neuronas internas mientras procesaba palabras. Lo que encontró fue asombroso: la red agrupaba espacialmente las palabras según su significado. Separó los nombres en inanimados y animados. Dentro de los animados, distinguió entre humanos y animales. Los objetos inanimados se dividieron en rompibles y comestibles. La red estaba aprendiendo interpretaciones jerárquicas del mundo solo leyendo texto. El lingüista Noam Chomsky decía que esto no debería ser posible, que una red estadística no podía entender la semántica. Pero Hellman demostró lo contrario: todo podía aprenderse a partir de los patrones del lenguaje. Sin embargo, estas investigaciones quedaron en el olvido durante una década. Se veían como problemas de juguete. No fue hasta 2011 que una confluencia de investigadores retomó este camino con una teoría audaz: la compresión es inteligencia. La teoría dice que los cerebros biológicos son máquinas de predicción. Si pensamos en la inteligencia como la capacidad de aprender, esto ve el aprendizaje como la compresión de la experiencia en un modelo predictivo del mundo. No guardamos cada segundo de video de nuestras vidas, compactamos esa información. En un artículo clave, entrenaron una red mucho más grande para predecir la siguiente letra. Al principio, la red generaba frases como: el sentido de la vida es la tradición de la antigua reproducción humana. Tenía gramática, pero el pensamiento se descarrilaba rápidamente hacia el sinsentido. Estaban llegando al límite de la capacidad de la red para mantener un contexto coherente. Pero unos pocos dedicados continuaron. Andrej Karpathy repitió el experimento con una red más profunda y la entrenó con las obras de Shakespeare. El resultado fue indistinguible del Shakespeare real. La red aprendía en fases, decidiendo por sí sola que era útil seguir. Karpathy escribió que lo precioso es que no tuvieron que codificar nada de esto. El punto de inflexión llegó en 2017, cuando investigadores de OpenAI entrenaron una red masiva con 80 millones de reseñas de Amazon. Descubrieron algo que no buscaban: la neurona de sentimiento. Dentro de la red, una sola neurona había aprendido a rastrear si un texto era positivo o negativo. Nadie le enseñó el concepto de sentimiento, la red lo desarrolló por sí misma como una herramienta útil para predecir la siguiente palabra. Podían activar esa neurona y forzar a la red a generar reseñas positivas o negativas a voluntad. Era la prueba de que, al intentar predecir datos, la red aprendía conceptos abstractos complejos. Pero había un problema. Las redes neuronales recurrentes tenían un cuello de botella. Como procesaban los datos en serie, palabra por palabra,
olvidaban el inicio de una frase larga antes de llegar al final. El contexto se perdía. Entonces, en 2017, salió el artículo que lo cambió todo. La atención es todo lo que necesitas. Presentaron una solución al problema de la memoria, el Transformer. La clave era una capa de autoatención. En lugar de procesar palabra por palabra, esta arquitectura permitía a la red mirar toda la frase a la vez. Cada palabra podía mirar a todas las demás palabras de la oración y decidir cuáles eran relevantes para su significado. Imagina la frase el banco del río. La palabra banco miraría a río y entendería que se refiere a una orilla, no a una institución financiera. Esto se hace mediante cabezas de atención, que actúan como lentes que enfocan diferentes partes de la oración. Es una arquitectura que puede mirar a todo, en todas partes, al mismo tiempo. OpenAI vio esto y lo aplicó a una escala masiva. Nació GPT. GPT-1 demostró que podía aprender sin supervisión. GPT-2, entrenado con una gran parte de Internet, sorprendió a todos. Podía traducir idiomas, resumir textos y responder preguntas sin haber sido entrenado específicamente para ello. Pero todavía, después de unos párrafos, empezaba a decir tonterías. El equipo entendió que la solución era la escala. Hicieron la red 100 veces más grande. Nació GPT-3, con 175.000 millones de conexiones. Y surgió una capacidad emergente, el aprendizaje en contexto. Podías darle a GPT-3 una palabra inventada, como Higamuru, definirla una vez, y la red la usaría perfectamente en una frase. Una red congelada podía aprender nuevos trucos en tiempo real. Estábamos ante un nuevo paradigma de computación donde el ordenador opera al nivel de los pensamientos. Pero GPT-3 era difícil de controlar. Para hacerlo útil, OpenAI utilizó el aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana. Entrenaron al modelo no solo para predecir la siguiente palabra, sino para seguir instrucciones y alinearse con lo que los humanos querían. Esto se convirtió en InstructGPT y finalmente en ChatGPT. El lanzamiento de ChatGPT desató el año más interesante en la historia de la inteligencia artificial. Más de 100 millones de personas descubrieron que podían hablar con una máquina. Y descubrimos trucos fascinantes, como pedirle a la IA que piense paso a paso. Al obligar al modelo a mostrar su trabajo, su razonamiento mejoraba espectacularmente, permitiéndole resolver problemas lógicos y matemáticos complejos. Ahora, la tendencia es clara, hacer redes aún más grandes. GPT-4 demostró capacidades que rozan la inteligencia general. Estamos tratando todas las percepciones, texto, imagen, video, como un lenguaje unificado. Esto nos lleva a la gran pregunta filosófica: ¿es esto inteligencia real? No todos están de acuerdo. Noam Chomsky argumenta que esto es solo autorrelleno glorificado, estadística pura sin comprensión real. Dice que el lenguaje es transmitir significado, y que estos modelos no saben qué es la verdad. Pero Geoffrey Hinton, el padrino de la IA, ya no está tan seguro. Él cree que la capacidad lingüística y el pensamiento están intrínsecamente ligados. Si parece pensamiento, es pensamiento. La comunidad de la IA está fragmentada como nunca antes. Un grupo cree que estos modelos son espejos estocásticos que nos engañan. El otro cree que hemos creado una nueva forma de inteligencia alienígena. La línea entre el pensamiento simulado y el pensamiento real se está borrando. Recuerdo la historia de Joseph Weizenbaum en los años 60, creador de Elisa, el primer chatbot simple. Su secretaria sabía que era solo un programa. Y, sin embargo, un día, mientras interactuaba con él, se volvió hacia Weizenbaum y le dijo: ¿le importaría salir de la habitación, por favor? Quería privacidad para hablar con la máquina. Hoy, esas máquinas han leído todo Internet. Entienden nuestros miedos, nuestros sueños y nuestra lógica mejor que nosotros mismos. La imaginación es un mecanismo de supervivencia porque reduce la sorpresa. Estos modelos son las máquinas de imaginación definitivas. La cuestión ahora no es si entienden o no. La cuestión es: ¿hemos inventado la última herramienta que necesitaremos o la primera herramienta que nos reemplazará? Y con esto cerramos la sesión de hoy. Si este video te ha servido para entender un poco más cómo funciona el mundo oculto de la red o para mejorar tus propias habilidades, no olvides suscribirte. Es la mejor forma de apoyar este contenido. Si quieres seguir profundizando en los archivos que el resto del mundo ignora, asegúrate de dar like y activar las notificaciones. No querrás quedarte fuera cuando lancemos el próximo sistema. Y lo más importante, comenta abajo qué te ha parecido este caso
¿O qué herramienta quieres que analicemos en el futuro? Leo cada una de sus opiniones. Recuerda, la información es poder, pero solo si sabes cómo protegerla. Mantente curioso, mantente seguro. Conexión finalizada. Nos vemos en el próximo video.